Muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, les damos la bienvenida al webinar del día de hoy, Medición de las tensiones naturales del terreno vía ensayos in situ, a cargo de nuestra expositora, PhD Claudia González, CEO de la empresa Carmaro, profesor adjunto de Laurentian University Sudbury, Canadá, directora asociada en el Centro de Investigación Geomecánica en Canadá. Adelante, ingeniera González, su tiempo. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Voy a compartir mi presentación con vosotros ahora mismo. Espero se pueda ver bien. ¿Podéis confirmarme que la veis bien a la presentación? Sí, solo póngalo en modo presentación, ingeniera. Sí. Ahí está. Ok. Perfecto. Quiero quitar aquí la cámara esta. Oh, no sé cómo hacerlo. Si digo stop video. Ok. Bueno, sí, el tema de la presentación de hoy es cómo medimos las tensiones naturales del terreno vía ensayos in situ. Y para hablar de este tema, quería compartir con vosotros un ejemplo de medición de las tensiones para un proyecto de extensión de túneles de metro en Toronto. Antes que nada, quiero agradecer a la institución de los ingenieros mineros en Perú, que me han invitado muy cordialmente a compartir esta tarde con vosotros hablando de este tema. Bueno, esto es Toronto y lo que veis aquí es una pequeña gráfica de lo que es el metro o el subway de la ciudad de Toronto. Y es muy escaso, la verdad, solo tiene esta línea amarilla que vincula la ciudad en una dirección y la línea verde que vincula la ciudad en una dirección perpendicular. Creo que ven la flecha de mi mouse. Quiero indicarles que aquí, donde se produce la curva de la línea amarilla, es justo la zona más neurálgica de la ciudad, es downtown. Entonces, últimamente, City of Toronto Planning Division and TTC, que es Toronto Transit Commission, son las dos organizaciones estatales que han estado planificando diferentes ampliaciones de la línea de metro. Y en nuestro caso, pues hemos tenido el placer de participar en una ampliación que va desde esta zona tan neurálgica del centro de downtown para vincular la línea amarilla con la línea verde en esta área. Entonces, el objetivo de este proyecto es poder disipar la confluencia de usuarios y pasajeros y reducir el tráfico en la zona más neurálgica de la ciudad de Toronto. Entonces, aquí vemos la línea amarilla, es la línea 1, que va aquí desde Young a University, y desde aquí sale esta línea magenta, corresponde a nuestro proyecto. Es un proyecto de túnel de metro que vincula hasta aquí, hasta la línea verde, en la estación Pape. La línea 2 es la línea verde, que va desde Bloor a Danforth. Y bueno, este túnel se espera que sea construido con máquina tuneladora del tipo TBM, Tunnel Boring Machine, y depende del tipo de terreno que hay en el subsuelo. El proyecto se espera que vaya entre los 30 y los 50 metros de profundidad. Y entonces en esa profundidad se espera un tipo de suelo que es más bien una roca blanda, con lo cual probablemente, según sea la situación, se va a recurrir a trabajar con una máquina del tipo Earth Pressure Balance Machine, que es una máquina más cerrada y que permite prevenir colapso debido a la inestabilidad del frente. Bueno, el objetivo es para nuestro trabajo fue que en el año 2017
se desarrolla un programa geotécnico de campo en el marco de estos proyectos de extensión de túnel de la línea de metro. En nuestro caso, el proyecto se llamó Relief Line in Toronto. Y bueno, nosotros fuimos llamados para determinar las tensiones naturales del terreno como parte de este proyecto de metro. Entonces, lo que vamos a conversar esta tarde es básicamente cuáles son los contenidos de nuestra presentación. En primer lugar, vamos a hablar de la geología, luego cuáles son las tensiones naturales que existen en ese terreno y qué significa tensiones naturales del terreno. Luego me voy a detener a describir el procedimiento de ensayo, del ensayo de campo que nosotros llevamos a cabo, que está basado en la técnica del overcoring. En castellano creo que sería sobrecorte. Luego voy a comentar algunos resultados y cómo se interpretan estos resultados. Finalmente, algunas situaciones desafiantes cuando se lleva a cabo este tipo de ensayo, que es un ensayo bastante particular, que requiere muchísima experiencia en campo y luego experiencia en la interpretación de los resultados, y finalmente algunas discusiones. Entonces, hablando de la geología, lo que les traigo aquí es un mapa del subsuelo de Toronto, en el que las zonas verdes, esta zona verde de arriba y la zona un poco verde azulada de abajo, se relacionan con un lecho rocoso que está predominantemente compuesto por limolitas y arcillitas. Y luego la zona amarilla y la zona esta rosita tienen que ver con un depósito del lago, porque Toronto, como bien saben, está bordeando el lago Ontario, que está aquí. Entonces este lago ha ido invadiendo el continente en distintas épocas y ha dejado deposiciones que son las que se encuentran por encima del lecho rocoso. Entonces, aquí he puesto un texto muy largo que lo quiero leer con vosotros, porque la verdad es muy interesante. Sabemos que en el subsuelo de Toronto, bueno, hay dos teorías principales que explican por qué existe una distribución de las tensiones naturales tan heterogénea. Entonces, una primera teoría nos dice que, bueno, el peso de los glaciares en la última era de hielo es la responsable de que haya un comportamiento de la roca muy particular que se puede entender como swelling en inglés, ¿no? Que significa que cuando usted hace una abertura de, por ejemplo, una caverna para un túnel, el terreno se comporta de tal manera que se cierra la abertura. El terreno se expande lateralmente y esto es debido a una relajación de tensiones que de manera natural el terreno ya tiene, y cuando se hace la abertura, pues el terreno disipa esas tensiones deformándose y reduciendo la cavidad que usted pretendía obtener en su estructura subterránea. Entonces, una teoría es esta, el paso de los glaciares, y la otra teoría es el constante movimiento de la corteza terrestre. Entonces, si hablamos más en detalle acerca de la primera teoría, se dice que hubo una era de hielo hace aproximadamente unos 20.000 años, y esta capa de hielo cubrió toda la zona de Toronto con un espesor aproximado de 1 kilómetro. Entonces el glaciar ejerció una gran carga sobre la roca preexistente. La reacción natural de la roca fue aplastarse y extenderse de manera horizontal y lateral hacia sus confines laterales. Sin embargo, cada trozo de roca se intentó extender en contra de su trozo de roca vecino, por lo cual este confinamiento de cada elemento de roca en el sentido horizontal produjo que se previniera esta expansión libre y que por lo tanto la tensión, la presión lateral quedara remanente dentro del macizo rocoso. Como todos los trozos de roca empujaban contra ellos mismos, la memoria del paso del glaciar quedó instalada en esas rocas. Entonces luego, cerca de 7.000 años más tarde, el glaciar se fue deshielando y el peso se fue removiendo.
y la corteza terrestre de esta parte del mundo sufre entonces una especie de ensayo de precarga natural debido a la glaciación. Así es que esta memoria de presiones horizontales se encuentra aún afectando el subsuelo. Y las excavaciones relajan esa tensión horizontal y el terreno se expande cuando se hace una abertura, permitiendo a la roca una deformación debida a una vieja carga milenaria. Una segunda teoría nos propone que estas tensiones podrían deberse a actuantes movimientos de la deriva continental, de acuerdo con la teoría de la tectónica de placas. Esta teoría indica que hay zonas del planeta con alta carga, con alta tensión, y que la distribución heterogénea de las tensiones naturales y el comportamiento de swelling o de hinchazón se debe a los movimientos de las placas tectónicas en la corteza terrestre. La deriva continental empuja las placas unas contra otras, y la fuerza de empuje viaja a largas distancias, transmitiéndose dentro del lecho rocoso, dejando, como en el caso de Toronto, un comportamiento de swelling en la roca como efecto de la relajación de dichas tensiones. Entonces, el parámetro tensiones naturales del terreno es un parámetro que cualquier ingeniero que quiere desarrollar un proyecto subterráneo o que esté relacionado con interacción con el macizo rocoso o el suelo debería conocer. En el caso de la ciudad de Toronto, esta ciudad descansa sobre una formación que se conoce con el nombre de Georgian Bay. Y esta es una roca como la que se muestra aquí en la figura. Es una arcillita gris con unas capas, unos lentejones de caliza y de limolitas, y estos están embebidos sistemáticamente entre algunos lentes subhorizontales de arcilla y de arena. Esta unidad estratigráfica tiene una potencia de 127 metros a 183 metros en promedio. Cuando usted se desplaza por la ciudad de Toronto, se desplaza encima de la formación Georgian Bay, que tiene esta variación de potencia o variación de espesor de su estratigrafía. Por encima de ella se encuentra la formación Whitby, que es una formación de un suelo duro, pero que no llega a ser bien una roca. Y por debajo de la formación Georgian Bay se encuentra la formación Queenston, que es una roca y que es una roca un poco más dura en la que hay predominancia de la caliza. Entonces, como habíamos comentado, cuando una excavación se lleva a cabo en esta formación de roca de arcilla bajo la ciudad de Toronto, la misma tiende a cerrarse debido a la expansión horizontal que sufre la roca, lo que se conoce como un comportamiento de hinchazón o swelling. Luego hay autores que han explicado este comportamiento basándose en estas dos teorías que les he comentado anteriormente, y lo que traigo en esta slide, en esta diapositiva, es qué autores han hablado sobre estas teorías. White, en 1973, basó la observación de hinchazón y de cerramiento de las aberturas de los túneles que se habían practicado bajo la ciudad de Toronto en la teoría de los glaciares. Y Wallace et al. En el año 2015 sacó una publicación donde basa estos movimientos que se habían monitoreado en el movimiento de la corteza terrestre. Lo que se sabe en definitiva es que hay un cinturón de presiones horizontales que están distribuidas heterogéneamente y que el ancho de ese cinturón va desde la costa que tiene Toronto con el lago hacia dentro del continente en un espesor aproximado de unos 30 kilómetros. La formación de Georgian Bay de arcillitas en Toronto posee unas presiones iniciales in situ de considerable valor, que van en un rango de
1.25 megapascales a 9.5 megapascales en la dirección horizontal principal o en la dirección mayor de las presiones horizontales, y que va de 0.86 megapascales a 6.32 megapascales en la dirección horizontal de menor presión. Estos valores se han determinado estadísticamente en promedio en profundidades que van desde 6 metros de profundidad a poco menos de 20 metros de profundidad. Entonces, como podéis ver, en esta parte del planeta encontramos una variación de las presiones naturales del terreno que es muy importante y que puede afectar e influenciar enormemente el comportamiento de la roca a la hora de excavar un túnel. De allí me gustaría que toméis la idea de lo importante que es determinar este parámetro cuando uno tiene la misión de excavar la roca para cualquier fin, tanto sea como para un túnel de metro, como es este ejemplo, como puede ser para un túnel debido a la minería, o para un túnel debido a proyectos hidroeléctricos, o para un túnel o caverna debido a residuos nucleares. Bueno, ¿cómo determinamos estas tensiones naturales del terreno? Nosotros hemos desarrollado una expertise en el tema de la técnica de overcoring. Esta técnica está regulada por una norma ASTM. Aquí les he puesto el nombre, la norma es la D4623 y la última versión que tenemos es del año 2016. Entonces, lo que básicamente hacemos es que introducimos esta sonda que veis aquí en el terreno. La sonda tiene estos botones circunferencialmente ubicados y estos botones no son más que sensores que actúan, como se ve aquí en una sección cortando la sonda por el medio. Estos botones actúan como una palanca cantilever que conduce la deformación del botón hacia unos especies de string gauge, y estos están conectados eléctricamente con un data logger, de manera que lo que nosotros medimos cuando introducimos la sonda en el terreno es, como en esta gráfica, medimos voltios o milivoltios, que es electricidad. Y con ellos lo que determinamos vía calibración de la sonda es la deformación. Como veis aquí en el eje vertical tenemos deformación en milímetros versus en el eje horizontal tenemos el progreso de la excavación de sobrecorte. Entonces, aquí es un pequeño detalle sobre cómo son estos botones, cómo están compuestos los botones que están en contacto directo con la roca, ¿no? Pero básicamente lo que estos botones hacen es deformarse, y se deforman gracias a la deformación de la propia roca. Y lo que se mide entonces a través del impulso eléctrico es esa deformación. ¿Por qué tenemos 3 curvas? Porque cada curva corresponde a un eje. Entonces, aquí hay un eje, el diámetro U1, luego este es otro eje, el diámetro U3, y este es otro eje, el diámetro U2. Entonces, por cada eje, nosotros tomamos 2 determinaciones, que corresponden a los 2 botones enfrentados. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice acá? Dice, en la técnica de overcoring, un pequeño volumen de roca es aislado del campo de tensiones naturales del terreno. Y al ser aislado, este responde deformándose, relajándose. Y al relajar esas tensiones, nosotros monitoreamos esa deformación. Esto es básicamente el sentido del ensayo de overcoring. Entonces, bueno, pues nos vamos al terreno. Y para poder realizar este ensayo hay muchos pasos. Aquí les he puesto básicamente fotos que les den una idea a vosotros sobre toda la maquinaria que es necesario movilizar para llevar a cabo uno de estos ensayos. Entonces, primero que nada, trabajamos con perforistas. El señor perforista trae su máquina de perforación
y con esta máquina hace un sondeo hasta la profundidad que el cliente nos ha indicado que desea conocer las tensiones naturales del terreno. Una vez que se llega a esa profundidad, se introducen diversas piezas que nosotros tenemos para poder preparar el sondeo para realizar el ensayo. Entonces, la primera pieza es esta que vemos aquí, en esta foto, es un aplanador, digamos, porque lo que hace, la finalidad de esta pieza es llegar hasta el lecho de roca, el lecho rocoso, y allí, pues, con una excavación muy pequeña de casi 2 centímetros nada más, se encarga de que toda la superficie de la roca dentro del sondeo y a la profundidad que se desea el ensayo quede totalmente horizontal, plana, pulida, uniforme. Esta es la función de la primera pieza. Luego se saca esa pieza y se introduce esta segunda pieza. Esta pieza se llama centralizer en inglés. Y la idea es que con este pequeño diámetro se perfora dentro de la roca para producir una especie de encaste que va en el centro, es concéntrico, ¿no? En el centro del sondeo, y que lo que va a ayudar es que luego, cuando se introduce el tercer dispositivo, este fácilmente se centre en el encaste que esta pieza le deja. Entonces, si vamos a la tercera pieza que se introduce, es esta que vemos aquí. Esto no es más que un perforador piloto, que le llamamos, y que tiene una broca en el fondo y tiene un recuperador de muestra. Este mini sondeo que se hace, esa mini perforación que es bien pequeña, tiene, creo recordar, unos 38 milímetros de diámetro y sirve para que, bueno, hay una longitud, perdón, de aproximadamente 2 pies, es decir, poco más de 50 o 60 centímetros, y que sirve para hacer una perforación y recuperar la muestra. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la muestra de testigo que se recupera con ese pequeño diámetro de perforación. Y con esta muestra lo que se hace es, se inspecciona porque se necesita introducir la sonda en una parte de la roca que esté totalmente sana, que nos aseguremos que no hay ningún plano de debilidad que va a interactuar con la sonda y que puede llegar a dar resultados engañosos. Entonces, nosotros inspeccionamos la roca que sacamos con esta pequeña sonda o esta sonda de diámetro pequeño de cerca de 38 milímetros. ¿Okay? Entonces, a partir de la inspección de esta muestra recuperada, decidimos dónde exactamente, es decir, a qué profundidad exactamente dentro de estos 2 pies vamos a decidir instalar la sonda. El criterio es buscar la zona más, donde la roca se presenta más sana. Entonces definimos la profundidad y nos preparamos para introducir la sonda. Otros pasos antes de introducir la sonda es esto que veis aquí, que esto es un dispositivo, se llama Water Swivel, es un dispositivo que permite sacar el cable, como veis, este cable que viene de la sonda, cuando la sonda está introducida en el sondeo, el cable es el responsable de transmitir todos los datos de información que la sonda va a capturar. Entonces es necesario sacarlo a través de este dispositivo que a la vez permite que se siga operando con agua que viaja por aquí, por este lateral, y que los perforistas necesitan para poder realizar la perforación. Este cable que sale de la sonda se conecta por medio aquí de esta caja blanca, que es un data logger, se conecta a este data logger y a su vez este data logger se conecta a la computadora y así podemos capturar las medidas en tiempo real. Por lo tanto, sabemos en todo momento qué está ocurriendo con la sonda y qué medidas se están registrando
y si el ensayo está teniendo éxito o no a medida que se va realizando, es decir, en tiempo real. No necesitamos realizar el ensayo a ciegas y luego mirar resultados, sino que se puede ir mirando los resultados inmediatamente que se está ejecutando el ensayo. Una vez que se ha realizado el sobrecorte, se utilizan este tipo de herramientas que son, perdón, esta es una herramienta que sirve para introducirla para hacer el sobrecorte. Pensé que había puesto aquí una foto de la siguiente herramienta. Si esta es para hacer el sobrecorte, luego hay otra que es para extraer otra muestra de roca, que es como un anillo que veremos más tarde, y que es la roca, la muestra de roca que va a servir para hacer un ensayo complementario del que hablaremos más tarde. Este dispositivo que les presento aquí es uno que se introduce antes de introducir la sonda. Este tiene un pequeño pin, que no creo que se vea bien, está aquí donde está mi mouse ahora, y que ese pin es el responsable de rascar la roca y dejar una marca en la roca una vez que ya ha sido extraída esta muestra de pequeño diámetro. Y la idea de rascar la roca es para indicar dónde vamos a orientar el eje de las tensiones U1. Es decir, como ustedes saben, las tensiones naturales del terreno y en cualquier presión, cualquier tensión, es un vector. Y como vector, nosotros no solo determinamos la magnitud del mismo, sino que también determinamos la orientación del mismo. Entonces, con este dispositivo rascamos la roca para asegurarnos que a la hora de poner la sonda, la vamos a poner con la orientación determinada de tal manera que en los resultados sabremos a qué azimut respecto del norte magnético vamos a orientar o vamos a referir los valores de tensión U1, que sabiendo estos, ya sabremos todos los demás, porque sabemos que los tres ejes están ubicados cada 60 grados. Luego, estas otras fotos son de las varillas que utilizamos para bajar la sonda dentro del sondeo. Son estas varillas negras, y esta varilla en particular que veis aquí es la que tiene este dispositivo, son centralizadores que nos ayudan a que cuando se baja la sonda esté perfectamente centralizada dentro del diámetro del sondeo y que le sea muy fácil entrar en la pequeña perforación de 38 milímetros que se ha hecho previamente. Luego aquí, como veis en esta foto, vamos bajando, usando esas barras, vamos bajando la sonda dentro del sondeo y nos ayudamos de una cinta métrica como esta para determinar exactamente la profundidad a la que vamos a colocar la sonda dentro del sondeo. Lo otro que vemos aquí, que está saliendo también junto con la cinta métrica, es el cable que está adjunto o que viene de la sonda y que es el cable que les he comentado en la diapositiva anterior, que lo vinculamos al data logger. Aquí lo que vemos son distintos escenarios en los que tenemos que realizar nuestros ensayos. En este caso, estamos justo parados en el medio de la ciudad, tenemos que interrumpir el tráfico de la calle e interrumpir en la vereda. Como veis, el ensayo es un ensayo que requiere mucho de la atención de la gente de seguridad y salud, porque hay terceros que están caminando, que son usuarios de la vía pública, y nosotros estamos afectando la vía pública con nuestros equipos y con agua y barro, entonces se generan zonas en las que hay peligro de que la gente se deslice, se caiga. En esta otra fotografía nos hemos instalado prácticamente en un parque, con lo cual también interactuamos con la vía pública, con terceros que caminan alrededor y que hay que cuidarlos. En este caso estamos trabajando dentro de una mina. Vale decir que
Este ensayo de overcoring se puede hacer a distinta inclinación, no solamente en sondeos verticales, sino también en sondeos de cualquier tipo de inclinación. En este caso estábamos trabajando inclinados hacia arriba, dentro de una caverna. Bien, aquí, bueno, más o menos cuál es la situación cuando estamos trabajando en campo. Como veréis, es bastante rudimentario, se necesita de esfuerzo físico, pero también se necesita de mucha técnica y mucha táctica a la hora de introducir la sonda en el sondeo. Tal como les comenté, una vez que realizamos aquí en esta foto podemos ver la primera perforación, la de 38 milímetros de diámetro, nos permite extraer este tipo de muestra de roca. Luego de hacer esta perforación es cuando introducimos la sonda, dejamos la sonda instalada a la profundidad que se necesita y luego con el dispositivo que les había mostrado aquí anteriormente, este de aquí, que es el de overcoring, realizamos la excavación concéntrica, con lo cual cortamos la roca con un diámetro mayor, en este caso trabajamos con un diámetro HQ, HQ, y este es el tipo de muestra de roca que extraemos, es una roca que por dentro está agujereada también, entonces es como un anillo de cilindro, ¿no? Donde este trozo de roca es el que pertenecía dentro, en el corazón de este otro trozo de roca. Bueno, nosotros tomamos las medidas las medidas de la deformación de la roca que se van monitoreando mientras se va excavando esta porción de roca, o sea, cuando se va haciendo el overcoring o el sobrecorte, no cuando se está extrayendo la pequeñita. El testigo de roca pequeñito se extrae para poder dar lugar al espacio donde se va a instalar la sonda. Y una vez que está instalada la sonda, se vuelve a perforar con el diámetro mayor, que eso es lo que se llama perforación de sobrecorte o de overcoring, y es allí cuando ya se tiene la sonda dentro, y es allí cuando se puede monitorear los resultados de la deformación del terreno. Entonces, una vez que extrajimos esta muestra, que ahora veis ustedes esto que les comentaba, que es una especie de anillo cilíndrico, entonces se toman los valores del diámetro exterior e interior de esta muestra. Luego se usa esta misma muestra para colocarla aquí en este dispositivo, que es una cámara biaxial, no triaxial, y esta cámara conectada a través de esta manguera a nuestro gato hidráulico, damos presión con el gato hidráulico y podemos hacer un ensayo biaxial que nos permite determinar el módulo de elasticidad. Este es el ensayo complementario que yo les comentaba. Entonces, la técnica de overcoring está basada en dos ensayos. El ensayo de overcoring y el ensayo de módulo biaxial o de cámara biaxial. Aquí lo que les presento es el resultado del ensayo de la cámara biaxial. Básicamente es esta gráfica. En el eje de las ordenadas tenemos el diámetro de deformación de la roca, porque este se mide porque aquí dentro de este cilindro de roca se vuelve a instalar la sonda. Y esa sonda, cuando se da presión en la cámara, esa sonda recibe la deformación que la roca está experimentando debido a la presión que le estamos dando. Entonces, esa deformación es la que se computa en este eje de ordenadas. Y en el eje de las abscisas se representa la presión que estamos dando con este gato hidráulico. Entonces, de esta manera obtenemos una relación presión-deformación, que como ustedes bien saben, toda relación carga-deformación, presión-deformación, nos va a dar una pendiente y esa pendiente es la que nos permite determinar el módulo de elasticidad. Entonces, este es el ensayo biaxial.
¿Y qué pasa con el ensayo de sobrecorte? Bueno, como les había comentado, nosotros determinamos los valores de la deformación U1, U2, U3, mientras la roca se va deformando debido a la excavación de sobrecorte que permite que la roca se relaje de las tensiones naturales del terreno. Entonces, ese tipo de deformación es tan pequeña que ocurre en el campo elástico. Entonces, gracias a trabajar en el rango elástico, podemos utilizar estas ecuaciones, que son las ecuaciones de presión versus deformación en el rango elástico, que gracias al módulo de elasticidad, que es este E que vemos en esta formulación, que lo obtenemos de la cámara biaxial, podemos determinar el valor de la presión. Es decir, vuelvo a decir, U son las componentes de deformación que hemos determinado en el ensayo de overcoring. Y E es el módulo de elasticidad que lo hemos determinado en el ensayo biaxial. Con estos dos datos, deformación y módulo de elasticidad, considerando que estamos en el rango elástico de las deformaciones, podemos muy alegremente determinar el valor de las presiones, que llamamos presión P y presión Q. ¿Por qué? Presión P es la presión en el plano de las tensiones principales, perpendicular al eje del sondeo, y presión Q es, presión P es la presión mayor, y presión Q es la presión menor en el plano de las tensiones principales, perpendicular al eje del sondeo. Luego aquí D, este D pequeñito, minúscula, es el diámetro de la excavación. Y esta K tiene el valor este que vemos acá abajo, 1 dividido por la raíz de 2, todo multiplicado por la raíz de este gran paréntesis, que es la suma de los cuadrados de la diferencia de las deformaciones capturadas en el ensayo de overcoring. Y luego θ, tal como habíamos hablado, nosotros no solo calculamos el valor de la magnitud de las presiones, sino que calculamos también la orientación. Y esta orientación la determinamos mediante esta formulación, donde encontramos el ángulo θ, que es el ángulo que se define entre la dirección de P, de la presión principal, o de la presión mayor, principal mayor, perdón, y el norte magnético, y el norte magnético. Entonces de allí sacamos con esta relación el valor de ese ángulo, y con el valor de ese ángulo podemos determinar en grados el valor del azimut de P. Y sabemos que Q va a estar a 90 grados de P. Luego E es este módulo de elasticidad, que como veis, esta es la formulación que obtenemos del ensayo de la cámara biaxial, donde este D0 de I es el juego de diámetros, y luego PB es la presión presión que ejercemos con el gato hidráulico, y U es el promedio de las deformaciones que medimos con la sonda dentro de la muestra de roca. Entonces, gracias a esto, podemos hacer este tipo de gráficos, donde aquí en el eje horizontal colocamos la presión de P y de Q en megapascales, y en vertical podemos definir una especie de perfil de presiones con la profundidad. Es decir, todos los ensayos, todas las tomas de presión que hemos venido determinando, en este caso, por ejemplo, entre 10 y 15 metros de profundidad, hicimos una toma, entre 15 y 20, 20 y 30, todos estos puntos son distintos sondeos, G85, 355, esto es nada más que el nombre de un sondeo. Entonces, en cada sondeo, a estas distintas profundidades, hemos tomado distintos valores y es de presión, y esto nos permite definir este tipo de perfil de presiones estratigráficas. ¿Y con esto qué se saca? Pues con esto se puede determinar, por ejemplo, la relación entre las presiones horizontales, y también se puede determinar el valor de K, el valor de reposo del terreno, teniendo la tensión vertical y las tensiones horizontales. K se calcula como la relación entre la tensión principal mayor horizontal versus la profundidad. Entonces, aquí
si volvemos al ejemplo de Toronto, nosotros, bueno, fuimos mandados a hacer ensayos en todos los puntos cercanos, son estos puntos negros. Aquí en cada uno de estos puntos negros hubo un sondeo, en este caso les he pintado 4, y cada uno de ellos pues se corresponde un poco con la traza, y el cliente buscaba estar cerca de lo que iban a ser también las estaciones a construir para la entrada a la boca de metro. Entonces, en cada uno de estos sondeos nosotros determinamos, además del valor de P y de Q a distintas profundidades, determinamos también la orientación. Entonces, como podéis ver aquí, la orientación mayor de P tiene este valor, o esta tendencia, digamos, que no es más que un noreste, y el valor de Q es noroeste. Sin embargo, a la que caminamos unas cuantas calles, cerca de las siguientes 2 estaciones de metro, vemos cómo las tensiones se van moviendo más a una orientación norte-norte-este, y por supuesto los valores de Q se van yendo a una orientación más oeste-oeste-norte. Y a la que nos vamos del otro lado del río, porque este que dice acá Don Valley Parkway, en realidad es una autopista que está paralela a un río, el río Don Valley. Entonces, del otro lado del río, el escenario geotécnico cambia y la distribución de tensiones es completamente diferente. Y como veis aquí, encontramos que la orientación de la tensión principal, vertical, mayor, está orientado en un este-este-sur. Y el valor de la tensión principal menor pasa a ser una tendencia más norte-norte-este. Y si nos vamos aún más alejados, en la ciudad, pues vemos que hacia el lado oeste de la ciudad, vemos que la tensión principal mayor horizontal se centra más entre la orientación sureste, oeste-sur, y la presión menor se centra más en el norte-este. Con esto lo que les quiero mostrar es que la heterogeneidad del tensor de tensiones naturales del terreno no solo varía en el sentido de su magnitud, sino que también varía en la orientación que tiene. Entonces, a la hora de realizar un proyecto de túnel, es muy importante saber cuál es el valor de las tensiones del terreno, pero es aún más importante saber cuál es la orientación de ese valor con respecto a la orientación de la traza de nuestro túnel de proyecto. Y aquí finalmente les quiero contar pues que no es nada fácil, no siempre nos va bien cuando hacemos este tipo de ensayos. En la primera foto que veis ustedes aquí, la muestra de roca toda cortada así a discos, este es un efecto ya muy bien estudiado. La roca termina fracturándose por tracción en esta forma. Y la tracción se debe a, a una vibración introducida o un ruido introducido por la maquinaria que los perforistas utilizan. Cuando la maquinaria no es buena, cuando es obsoleta, cuando las máquinas de ensayo son viejas o no están bien mantenidas, ella genera una vibración. Y esta vibración se traduce en que a la hora de hacer el sobrecorte, la vibración genera unas cargas laterales que hacen que la roca se rompa por tracción y que presente este tipo de aspecto, ¿no? En la parte de al lado de la misma foto, lo que vemos ya es un desastre completo y acabado. Es decir, la roca ya es tan blanda que casi es como un suelo, que a la hora de extraerla se ha triturado completamente y no hay ninguna posibilidad de extraer un testigo que sea válido, que sea útil para hacer el ensayo de la cámara biaxial. En este caso, pues a veces cuando introducimos la sonda que tenemos aquí en la mano, pues la sonda queda bien introducida, pero
el aparato que hace la función de sobrecorte tiene que bajar y tocar y estar en contacto con la roca para empezar a excavarlo, y si el cable ha quedado un poquito suelto, porque los perforistas no lo han tensado bien desde arriba, desde la superficie, entonces el cable queda suelto y es mordido por la broca que baja para estar en contacto con la roca para empezar el sobrecorte. Apenas la roca, perdón, apenas la broca baja, intercepta el cable e inmediatamente lo rompe. Y bueno, esto lamentablemente ocurre, y la manera de evitar este problema es adiestrar y entrenar al perforista para que baje las tuberías con cariño, con cuidado, con tiempo, y, y también para que a la hora de tensar el cable lo tense, no tanto como para arrancar la sonda de la posición en la que nosotros lo ubicamos, y no tampoco como para dejarlo suelto para que lo muerda la broca del sobrecorte. Entonces, bueno, cuando suceden estas cosas, como nosotros estamos monitoreando en tiempo real el ensayo, podemos ahorrar tiempo sabiendo que se pierden los datos que provee el data logger se pierden, y entonces inmediatamente sabemos que algo ha pasado. Según cómo se pierden los datos, sabemos si el problema es que es que el cable se ha cortado, y que el cable se ha cortado y que entonces no hay transmisión de información a través del cable al data logger. Y en otros casos lo que sucede es que que hay agua dentro del sondeo, ya sea porque los perforistas han introducido agua a mucha presión y entonces el agua ha entrado dentro de la sonda, y cuando esto ocurre también se pierden los datos. El impulso eléctrico se para, y en el data logger recibimos que el dato está nulo, y bueno, en esos casos, pues el ensayo hay que abortarlo, porque no tiene sentido hacer un sobrecorte si no vamos a poder coger datos. En este caso, tenemos la broca pequeña de los 38 milímetros de diámetro, aquella que sirvió para sacar la primera muestra de roca, aquella muestra de roca que a su vez sirvió para determinar dónde se va a colocar la sonda, que quiere decir buscar la zona más limpia y saludable de la roca. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Bueno, pues que la velocidad con la que el perforista fue rotando la pieza no fue suficiente, y entonces la roca que entró dentro de la broca, de esta broca pequeña, pues se quedó y se solidificó por efecto de la temperatura, y terminó parando la broca y rompiéndolo todo, rompiendo, bueno, la conexión entre la broca y el rimmer shell, y el posterior, eh, la posterior tubería, perdón, me sale en inglés, ¿no? La tubería está para conectar con la máquina de los perforistas. Este es un motivo por el que este fenómeno ocurre, que se bloquea, que se obstura la broca, y el otro motivo puede ser por la falta de presión de agua. Si no se introduce agua como corresponde para lubricar y para enfriar mientras la broca está perforando, pues entonces la roca se queda adentro y se solidifica por temperatura, y los dientes de la broca se rompen más rápido por abrasión, y entonces pues no conseguimos extraer el testigo de roca pequeño y hacer la perforación correspondiente. En este caso, aún con más desgracia, la sonda se queda atrapada dentro del sondeo. Esta es otra de las cosas que nos han pasado. Cuando la sonda se queda atrapada dentro del sondeo, a veces es porque la parte superior de la roca se rompe, y entonces a la hora de empujar la sonda hacia afuera, cuando el ensayo se ha terminado, pues la sonda no puede salir porque la parte superior está obstruida por roca rota, y entonces pues eh, nos las vemos negras para poder sacar la sonda desde dentro del sondeo. Y muchas veces pasa esto, que la sonda se rompe. En este caso se ha roto el centralizador que tiene la misma sonda, pero muchas veces también perdemos acá los botones, los tornillos, o aquí perdemos los botones y el agua entra dentro de la roca, y bueno, es todo un drama. Estos ensayos
Si se tiene suerte y todo sale bien, tardan alrededor de unas 3 horas. Pero si ocurre uno de estos problemas, un solo ensayo nos puede consumir todo el día, es decir, unas 12 horas de trabajo. En este caso, aquí en esta foto, lo que tenemos es que, bueno, hemos introducido el pequeño diámetro de Broca y esta es toda la conexión y la tubería para extraer nuestra muestra pequeña de roca, pero al final cuando la sacamos lo que extraemos es esto que se ve acá. Es decir, nada que valga la pena. No hay una muestra de roca, lo que hay es aquí un indicio de una capa, un lentejón de arcilla, y aquí es un lentejón de arcilla que ya se está mezclando un poco con limo. Entonces, cuando obtenemos este tipo de extracción, nos damos cuenta que en esa zona no es posible realizar el ensayo, aun cuando es la profundidad que el cliente nos ha pedido. Nosotros le recomendamos al cliente cancelar esa profundidad e ir un poco más abajo en busca de una roca sana, porque en ese tipo de escenario geotécnico, en el medio de un lentejón de arcilla, de limo o de arena, este ensayo no se puede llevar a cabo. Y en este caso, pues lo que vemos es que extrajimos pues este tipo de, en inglés es hard soil soft rock, que es muy clásico y que significa pues una roca que es bien un suelo, pero a la vez no es un suelo completamente, es una roca, está ahí en el medio. Y aquí lo que vemos que además, pues, además de que tiende a desgajarse en láminas, habían también bastantes restos fósiles. Entonces, esto es muy típico de las zonas lacustres, las orillas cercanas a los lagos. Hay muchos restos fósiles de caracolas y de material de depósito lacustre. Entonces, bueno, esto es típico en Toronto y esto nos puede frustrar bastante este tipo de ensayos. Lo que quería comentarles con esta diapositiva es hasta qué punto, sin haber ido a hacer un ensayo, sino que solo mirando las curvas de resultados, se puede uno dar una idea de lo que pasó durante el ensayo. Y esto es que en cada una de estas curvas les estoy mostrando la captura de la deformación diametral, aquí en el eje de las ordenadas, en milímetros, versus el avance de la perforación de sobrecorte, también en milímetros. Y aquí, por ejemplo, en este caso, en la curva del sensor U2, que iba muy bonita trabajando, llegó un punto en que seguramente entró agua en la sonda y por tanto el sensor deja de trabajar, inmediatamente va a cero y perdemos la lectura de ese sensor. Mientras que los otros dos sensores siguen trabajando muy contentos. Esto es una de las cosas que puede pasar y nosotros sabemos que cuando se caen las lecturas de esta manera es porque entró agua en la zona del sensor donde se perdió la lectura. En este caso, en esta gráfica, vemos que de 0 a 100 milímetros de avance del sobrecorte, se está produciendo el efecto este de corte de la roca por disco, como veis aquí en el sensor U2, el que es de color naranja. Entonces, luego la roca se vuelve más estable, la perforación es más estable, pero a la que empieza a interceptarse la sonda, en la zona de la sonda, el sensor U1 empieza otra vez a acusar el fenómeno de disco. ¿Veis? ¿Veis cómo la curva azul, que corresponde al sensor U1, empieza a oscilar de esta manera, que es muy típico, luego cuando sacamos la muestra de roca, ver toda la roca cortada en discos, y es por esta especie de fenómeno de rotura por tracción de la roca debida a vibración introducida por la máquina de los perforistas. Ojo que en mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar con perforistas que tenían máquinas muy viejas y sin embargo los ensayos han sido muy exitosos
y esto ha sido debido a las habilidades de los perforistas para trabajar con máquinas viejas, pero sin embargo no introducir demasiada vibración en la perforación. Bueno, y en este caso, pues lo que tenemos es, perdón, en esta tercera gráfica, es que las tres lecturas van bien, van bien, van bien, mientras se va haciendo el sobrecorte, hasta pasados los 110 milímetros. Entonces, cuando llegamos a los 120 milímetros, maybe habrá sido, ¿qué sucede? Que la roca se corta, la roca se fractura, o se intercepta un plano de debilidad, y entonces la lectura salta. Si bien el sensor sigue captando medidas, no se trata de agua, no ha entrado agua en la sonda, pero la roca de alguna manera se ha fracturado alrededor de los 120, 130 milímetros de profundidad del sobrecorte. Y luego aquí, siguiendo más adelante, se vuelve a fracturar otra vez. No se trata de un fenómeno de discado, se trata más bien de haber interceptado zonas de discontinuidad preexistentes del macizo rocoso, y cuando se libera la tensión, el campo de tensión, pues además de deformarse la roca, en esta deformación elástica que nosotros estábamos buscando, también la liberación puede dar origen a una activación de esas zonas de debilidad que finalmente se fracturan y se relajan por completo en el campo plástico. Entonces, como conclusiones, al medir las tensiones en el terreno dentro de la formación de arcillas de Georgian Bay, en Toronto, en una roca del tipo Hard Soil Soft Rock, que vendría a ser suelos duros, rocas blandas, y su impacto en los túneles con máquinas tuneladoras del tipo Tunnel Boring Machine, para la construcción de nuevas líneas de metro, esto nos hace mejorar nuestro conocimiento sobre los siguientes puntos. Primero, estas pruebas de medición de estrés o de tensiones naturales requieren un personal bien capacitado, tanto en el campo, bien cualificado, tanto en el campo, es decir, en el momento de hacer los ensayos, en el momento de trabajar con la maquinaria, de seleccionar la velocidad de perforación, la presión de agua, el avance, incluso la temperatura del agua, como también habilidades del personal a la hora de hacer la interpretación y el análisis de los datos. De manera que estas personas sean capaces de eliminar ruido, interpretar bien las curvas y eliminar todas aquellas defectos que las curvas presentan y que no significan que el ensayo no es exitoso, solo significan que ha ocurrido algo durante el ensayo y que ese algo se convierte en un ruido y que ese ruido se puede limpiar y obtener los resultados más claros y más puros. Luego, las tensiones horizontales calculadas en base a los datos registrados en las pruebas de overcoring, en general, confirman esa heterogeneidad de las tensiones en la masa rocosa. Y esa heterogeneidad se ha puesto en evidencia no solamente en términos de la magnitud, es decir, los valores de presión, sino también en relación a la orientación de esas presiones, es decir, en la variación de los ángulos respecto del norte magnético. Entonces, con nuestro equipo de overcoring, nosotros hemos podido realizar estas pruebas requeridas en terrenos tan difíciles como estos, que son terrenos blandos, difíciles y heterogéneos, y obtener resultados exitosos con una tecnología que, como bien se sabe, overcoring pertenece a una tecnología focalizada más bien en trabajos en roca dura y en minería. Es decir, si somos exitosos en este tipo de terrenos blandos, con una tecnología que es para roca dura, aún más, quisiera transmitirles esta tranquilidad, aún más exitosos somos cuando trabajamos con roca dura y en ambientes donde estos equipos son bastante más apropiados, que son, por ejemplo, el caso de la minería. Los resultados iniciales proporcionan la confianza para continuar realizando pruebas de medición de estrés o de tensión en estas condiciones desafiantes del subsuelo. El equipo continúa buscando mejoras y optimización, utilizando la técnica de sobrecorte para lidiar con los materiales de la interfaz suelo-roca y las condiciones mixtas de terreno. Es decir, hemos tenido algunos proyectos en los que nos encontramos con bolos o con predominancia de caliza con algunos bloques de cuarzo.
Y este tipo de heterogeneidad en el macizo rocoso hace que sea aún más desafiante esta técnica para determinar la tensión natural del terreno. Con lo cual, nuestro equipo, es decir, nosotros, constantemente buscamos la manera de optimizar nuestro staff, nuestra maquinaria y nuestros útiles en campo, de manera de ser capaces de enfrentar estas condiciones de terreno mixto y estas condiciones difíciles del macizo rocoso. Por ejemplo, una de las mejoras que queremos realizar es independizarnos del cable, es decir, conseguir poner un microchip dentro de la sonda que permita hacer todas las lecturas dentro de la sonda y luego extraer la sonda y recuperar el microchip y entonces tener los resultados, con lo cual nos ahorraríamos toda la parte del ensayo de campo tan difícil que significa llevar el cable desde dentro del sondeo hasta conectarlo con el data logger, pasando por el water swivel, que fue aquella pieza que les mostré que permite sacar el cable del sondeo y a la vez introducir el agua de la perforación. Este cable en general tiende a romperse y esto es muy difícil de controlar, solo se controla con dándole un buen training a los perforistas. No todos los perforistas aceptan ser enseñados por nosotros, entonces es un poco complicado. Pero bueno, estas mejoras tienen otras dificultades. Por ejemplo, ya existe en el mercado una sonda que tiene el microchip incorporado, pero el problema es que eh, las lecturas están dentro de la sonda, por lo tanto, usted está afuera, arriba, en superficie. Entonces, usted hace todo el ensayo confiando en que la sonda está leyendo sus datos y todo está saliendo bien. Sin embargo, si ocurren problemas como que el agua entra en la sonda o se produce el fenómeno de disco de la roca y se fractura la roca y no se toman las medidas, las medidas, no se hace el monitoreo por alguno de estos motivos, luego cuando usted recupera el microchip después de 12 horas de trabajar en el ensayo, resulta que se da con que no tiene los datos no se han guardado o los datos no son eh, exitosos, el ensayo no ha sido exitoso y se ha perdido todo un día de trabajo. En nuestro caso, como nosotros monitoreamos en tiempo real, nosotros sabemos en tiempo real si estamos teniendo éxito en nuestro ensayo o no. Entonces, si bien es más rudimentario, también es más efectivo, porque tenemos las lecturas a tiempo real. Entonces, lo que queremos es adoptar esta tecnología del microchip para independizarnos del cable, pero a su vez tener la capacidad vía Wi-Fi o vía satelital de capturar las medidas en tiempo real. Y estamos trabajando en este tipo de tecnología hoy por hoy haciendo investigación. Luego se ha detectado y controlado, volviendo a las conclusiones aquí, se ha detectado y se ha controlado el ruido en los datos generados por las fracturas que tienen lugar durante el sobrecorte. El efecto se identificó en nuestro análisis de datos y se filtró en el caso de los ejemplos que les he mostrado anteriormente para obtener las determinaciones más precisas. Este tipo de habilidad la hemos desarrollado muy bien con el paso de los años y sabemos hacer buenas interpretaciones de los resultados de estos ensayos. Me atrevería a decir aún si no hemos estado en persona en el campo trabajando con estos ensayos. Entonces, la conclusión general de este estudio es que es posible realizar mediciones de tensiones naturales en el terreno. En el caso de las horizontales, bueno, también en las inclinadas, en profundidades que van desde 10, yo diría entre 5 y 35, yo diría hasta 55 metros de profundidad respecto de la superficie. Y dentro de túneles mineros, a profundidades también, a estas profundidades, mediante la técnica del overcoring. Aquí he puesto la metodología de USBM porque esto sería la manera más general de nombrar esta técnica del overcoring, pero en definitiva es lo mismo. Estamos hablando de United States Bureau of Mining, que es digamos, el autor que patenta este tipo de ensayo. Entonces, las tasas de éxito
En general, en la literatura siempre dicen que no se llega al 50% de éxito cuando se tiene una campaña de ensayos de este tipo. Estas varían de un sitio a otro y están vinculadas a la heterogeneidad y a la calidad del macizo rocoso. Sin embargo, yo con mucha alegría puedo comentar que en nuestra experiencia del tiempo que venimos haciendo estos ensayos, pues tenemos una tasa que es superior, gracias a Dios, del 50% de éxito, y estamos ahora mismo entre un 70 y un 80% de éxito, sobre todo si estamos hablando de rocas duras en el ambiente minero. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Ingeniera, tenemos algunas preguntas. Ok. Ok. Milagros Ituza dice, quería consultarle acerca de los métodos indirectos para el estudio de tensiones, especialmente Borehole Breakout Method. ¿En qué se basan? Creo que usted me está hablando del método indirecto que utiliza el efecto Kaiser. ¿Podría ser? Esa es la pregunta que escriben y yo se las retransmito, así tal cual. Ok. Ujú. Bueno, vamos a Perfecto. tomar este ejemplo. Un método indirecto en el que lo que se propone básicamente es hacer un sondeo, recuperar una muestra de roca, llevarla al laboratorio y hacer allí un ensayo acústico en el que se emite una onda y se determina y se hace un ensayo como de resistencia a la compresión simple y se determina mediante laboratorio una tensión del terreno que lamentablemente parte de la comunidad científica dice que estas son las tensiones naturales del terreno. Sin embargo, si se estudia bien la literatura y se recurre a las fuentes de este tipo de ensayos y se estudia mejor esto del efecto Kaiser, la tensión que usted ha determinado, por definición, es la máxima tensión histórica a la que su macizo de roca ha estado expuesto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver esa máxima tensión a la que su macizo históricamente ha estado expuesto con la tensión natural del terreno que hoy su terreno experimenta y que es la que usted va a tener que enfrentar a la hora de hacer una excavación o a la hora de intervenir con el macizo rocoso? Bueno, pues ya le contesto yo que no tiene nada que ver. Entonces, lo que sucede es que como en general me atrevería a decir, la tensión, la máxima tensión histórica a la que ha estado expuesto el macizo rocoso es mayor que, yo diría en general, no me atrevería a decir siempre, ni mucho menos, es mayor que la tensión natural del terreno que hoy por hoy tiene usted en su terreno. Entonces, se entiende que cuando ciertas personas le dan a usted este valor, usted está del lado conservativo, considerando esa tensión que es mayor, entonces su proyecto va a estar más seguro. Sin embargo, primero, esa no es realmente la tensión natural del terreno. Segundo, depende de qué va a hacer usted en el terreno o cómo va a utilizar esas tensiones naturales como dato, puede llegar a ser muy perjudicial considerar valores sobreestimados de tensiones naturales del terreno o valores muy distintos a las tensiones que realmente el terreno tiene actualmente. Entonces, primero, creo que estos métodos indirectos inducen al profesional a una interpretación errónea debida a un error en el concepto de tensiones naturales del terreno. Nosotros lo que determinamos con esta metodología de overcoding, que es rudimentaria, es molesta, envuelve muchos temas de seguridad y salud, y es lenta y es cara. Todo esto es verdad. Sin embargo, lo que le garantizamos es que el valor que le vamos a dar es el valor de las tensiones que tiene el terreno hoy y que son las tensiones que van a afectar su proyecto
estructuralmente y que usted necesita conocer para definir el soporte de su túnel, de su caverna o el soporte minero. Nosotros sabemos muy bien qué valor de tensión le estamos dando. En el caso de estos métodos indirectos, la gente que da este tipo de tensiones no saben bien lo que están dando, se vende como las tensiones naturales del terreno y ojo, lo que se está realmente determinando es la máxima tensión que históricamente en la vida del macizo rocoso ha experimentado alguna vez, que no tiene por qué ser hoy. Gracias. Siguiente pregunta. Hay varias preguntas. Ahora Luis Velarde pregunta, ¿por qué fue escogida la técnica de overcoring y no otras como flat jack? Bueno, flat jack es una técnica más para suelos. Si usted me dice que va a construir en una arena cerca de la playa, entonces yo le hubiera dicho que hagamos el flat jack y que no hagamos la técnica de overcoring. Pero en este tipo de terreno, que no es un suelo, o que es un suelo tan duro que está ahí en el límite entre suelo duro, roca blanda, el flat jack podría funcionar, pero creo que hay más probabilidad de éxito en las determinaciones con nuestra técnica de overcoring que no con el flat jack. Yo utilizaría el flat jack básicamente, como le digo, para arenas, para un suelo, claramente suelo, y especialmente para un suelo arenoso. Pero ese es mi criterio, ojo. Si usted tiene el flat jack y quiere utilizarlo al flat jack, yo no le diría que no. Podría hacerlo también. Yo lo aplicaría más en las arenas, pero es solo mi criterio, no es una regla general, ni mucho menos. Héctor Zúñiga pregunta, ¿cuál es la diferencia de este método con el CSIR? Ok, el método CSIRO es un método muy interesante y yo diría que es aún más potente que este, porque usted introduce la sonda solo una vez y en esa vez la sonda tiene 12 sensores, no 6. Entonces, solo en un sondeo usted puede determinar el tensor de tensiones completamente. En el caso del overcoring, para determinar el tensor de tensiones completamente, lo que le estoy queriendo decir es que el tensor de tensiones tiene 3 componentes. En el ejemplo que yo les he dado a ustedes, yo he determinado 2 componentes, porque considero, debido a la poca profundidad del ensayo, que la tercer componente del tensor de tensiones es la vertical. Y al ser así, se estima la componente de tensión vertical conociendo la densidad del terreno y la profundidad a la que estamos, como se ha hecho de toda la vida, ¿no? Pero en el caso de una mina, por ejemplo, cuando nos vamos a 1500 metros de profundidad, incluso menos, yo diría 600 metros de profundidad, ya el valor de la presión vertical nadie podría asegurar que es una componente del tensor de tensiones. Entonces nos vemos obligados a determinar las 3 componentes. Y en ese caso, para el método de overcoring necesitamos al menos 3 sondeos con distinta inclinación. En el caso de CSIRO, que es el método que pregunta este profesional, esta persona, no hacen falta 3 sondeos, sino con un solo sondeo, debido a que hay tantos sensores dentro de la sonda, se puede llegar a estimar el valor del tensor de tensiones, es decir, en las 3 direcciones, en las 3 componentes. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no lo usamos en este caso? Porque CSIRO necesita adherir la sonda al terreno a través de un pegamento. Utiliza un ligante, un pegamento. Sí. Entonces, ese pegamento fragúa solamente si hay ciertas condiciones en el terreno. Primero, si no hay agua. Y en el caso de que un tema es si no hay agua, y el otro tema es, puede haber un poquito de humedad, un poquito de agua, pero también
hay un limitante muy grande con la temperatura. Es decir, si hay una gran diferencia de temperatura entre el agua que hay en el sondeo y o la temperatura de la roca, del macizo rocoso, y la temperatura exterior, entonces ese pegamento no funciona bien y su sonda no tiene los sensores bien adheridos a la roca y los valores que usted va a obtener son totalmente erróneos. Entonces, como la sonda tiene 12 sensores, es como el triple de más cara que el overcoring. Además, la sonda es descartable. Una vez que usted introduce la sonda y la pega al terreno, usted hace ese ensayo y ya no recupera más la sonda. La sonda queda allí como un desecho del ensayo. Entonces es un ensayo muchísimo más caro. Si encima que usted tiene que perder una sonda por cada toma, por cada medición, y el pegamento no ha funcionado, entonces sus valores no han servido, entonces usted pierde la oportunidad de repetir el ensayo. Con lo cual, esto limita mucho la técnica del Cisairo. Cisairo es un excelente método, pero cuando las condiciones del terreno son totalmente apropiadas. Yo he tenido la oportunidad de hacer ensayos de Cisairo, nosotros lo hacemos también, en Vancouver, en una roca que era una especie de andesita, o sea, una roca granítica muy, muy buena, seca, y lo hicimos en una temporada del año en que no había un gradiente de temperatura muy grande entre la temperatura de la roca y la temperatura exterior. Eh, Creo, no me acuerdo bien, pero creo que el gradiente de temperatura no debe ser mayor de 5 grados. Entonces, ese es un gran limitante. Entonces, en el caso de Toronto, directamente no aplica. Esa metodología no aplica. Preferimos hacer overcoring, que con overcoring es una técnica más barata porque si el ensayo a usted le salió mal, usted lo puede repetir en los siguientes 20 centímetros o al siguiente metro de roca, de excavación de roca. No, no necesita interrumpir el sondeo porque se le ha quedado la sonda allí pegada, mal pegada, y no la puede sacar. Esto sería básicamente el motivo por el que, o la gran diferencia entre Cisairo y USBM. Por supuesto, Cisairo pertenece a la familia de la metodología de overcoring. O sea, es también un método de overcoring. Gustavo Gutiérrez pregunta, con el ensayo de overcoring, ¿hasta qué profundidad se consideraría confiable el valor de tensión obtenida? ¿Por qué recomienda que se haga el ensayo en la roca más sana? En ese caso, ¿se sobreestimaría el valor representativo? No. A ver, son dos preguntas, creo yo, ¿no? Primero, la profundidad. Nosotros, por un tema limitativo humano, entendemos que en condiciones confiables, la máxima profundidad que recomendamos son 60 metros. Hasta 60 metros de profundidad, nosotros vamos con la sonda, bajándola con esas barras negras que les mostré, poco a poco, hasta que se introduce la sonda en el pequeño diámetro excavado. La técnica es realmente es sencilla, pero se va haciendo cada vez más dura físicamente a medida que nos vamos más abajo. En mi experiencia, como mucho, hemos llegado a 70 metros de profundidad, pero ya en 50 metros de profundidad, como se dice en España, se suda la gota gorda, ¿no? O sea, es jodido ir bajando con la sonda y también aún más sacar la sonda. Es complicado. O sea que la limitación es más bien una limitación debida a lo rudimentario que es el método. Pero ¿qué hacemos cuando vamos en mina? Pues hacemos esta técnica desde los stop, desde los drift, o sea, en las paredes de la excavación de los túneles, o túneles de rampa o túneles de extracción, desde allí instalamos nuestro trípode y hacemos los ensayos eh, a estas profundidades. En general, no nos hace falta hacerlo aún más profundo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el campo de tensiones del terreno en un túnel va a estar afectado por la abertura del túnel en como mucho 1 o 2 diámetros.
Y cuando hablamos de túneles mineros, estamos hablando de unos anchos de 5 metros. Por lo tanto, sabemos que a la que pasemos 10 metros de profundidad del sondeo, ya estamos en la roca sana, sin ser en la tensión de la roca totalmente natural, sin ser afectada por la excavación. Con lo cual, lo que hacemos es recomendar al minero determinar el valor de tensiones en un rango entre 20 y 35 metros de profundidad, lo cual es alejado más de 2 veces el diámetro de la excavación del túnel en el que estamos trabajando. Y allí ya sabemos que estamos dentro de la roca, del campo de tensiones naturales, del campo de tensiones virgen de la roca. Por lo tanto, no hace falta irnos más adentro. Es un tema ya conceptual, de conocimiento. Aun cuando la técnica no nos da más de 70 metros, también sabemos que no hace falta llegar más de 70 metros. Vamos a obtener el mismo valor. En cambio, si nos quedamos en los 5 metros de profundidad de un sondeo cuando estamos dentro de un túnel, los valores que vamos a obtener son valores que no tienen nada que ver con la vida real, que no son valores vírgenes del macizo rocoso, sino que son valores alterados y afectados por la excavación en la que estamos trabajando. Ese era un tema, el tema de la profundidad, ¿no? Me dijo. Y la otra pregunta que me dijo, yo no me acuerdo bien. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Sí, claro. Con el ensayo de Berghorin, ¿hasta qué profundidad se considera confiable el valor de tensión obtenida? La siguiente, ¿por qué recomienda que se haga el ensayo en la roca más sana? En ese caso, ¿se sobreestimaría el valor representativo? Ok, ok. No, no se sobreestima. A ver, nosotros buscamos el valor de las tensiones naturales del macizo rocoso, lo cual es, y lo hacemos a través de la relajación de la tensión. Sí, y esa relajación se produce en el campo elástico. Entonces, si nosotros hacemos este ensayo justo donde hay una falla, al cortar la falla, la roca no se va a deformar, sino que toda la deformación va a ser absorbida por la falla, por la discontinuidad, por el plano de discontinuidad. Entonces el valor que vamos a obtener es el valor de la deformación de una falla, pero nunca vamos a conocer el valor al que está sometido el macizo rocoso, la roca, la matriz rocosa. No lo vamos a conocer nunca, porque la deformación la va a absorber la parte más débil, y la parte más débil va a ser la discontinuidad. Por eso nosotros, para determinar el valor de la presión en el macizo rocoso, no tenemos en cuenta el movimiento de las discontinuidades, sino que necesitamos la parte de la roca más sana para determinar la deformación de la roca, no la activación de los planos de discontinuidad, que son conceptos totalmente diferentes. Entonces, lo que yo necesito saber para diseñar el soporte minero, para saber cuántos pernos debo ubicar, cuántos shotcrete debo proyectar, cuánta malla debo recubrir, es la presión del macizo rocoso, no la activación de una falla. La activación de una falla y la presión o las tensiones que se desarrollan con la activación de una falla es un tema que pertenece a la geología estructural. Y es un tema que le va a ser muy útil a usted conocer cuando usted defina cuál es la traza de su túnel respecto de las discontinuidades naturales que tiene el macizo rocoso, de la orientación de las discontinuidades naturales que tiene el macizo rocoso y la orientación de su traza, de manera tal que cuando usted desarrolle la excavación de su túnel, no vaya a estar activando las discontinuidades naturales, porque entonces va a producir movimientos del macizo rocoso debido a deslizamiento de las caras de las discontinuidades, y esto incluso puede dar origen a una activación sísmica. Pero ese es otro tema, es un tema de geología estructural. Lo que nosotros estamos determinando es presiones del macizo rocoso, con lo cual no las estamos sobreestimando. Estamos intentando despejar todo tipo de ruido. En el caso de una discontinuidad, más que ruido, sería un efecto que puede llegar a sobredimensionar el valor de la presión real que tiene el macizo rocoso.
sería sobredimensionar o incluso también subestimar. O sea, puede ir por debajo o por encima, porque básicamente si yo instalo la sonda en el medio de un plano de discontinuidad, lo que voy a medir es cómo se altera esa discontinuidad cuando yo vaya haciendo el sobrecorte. Y la verdad es que eso no tiene nada que ver con cuál es la presión que tiene todo el macizo rocoso dentro del subsuelo, ¿no? A una determinada profundidad. Joel Barrientos pregunta, ¿de qué tipo de acero son las barras de perforación para este ensayo? Bueno, tenemos distintos tipos. Nos medimos por la graduación esta bastante estándar de los drillers, de los, ¿cómo sería? Los perforistas, ¿no? Por ejemplo, los giros, tenemos la escala de los giros, que va, por ejemplo, para el suelo como este de Toronto, que es una arcillita, que es una roca muy blanda, trabajamos con el giro 3, número 3. Entonces es una dureza determinada, de una escala determinada, pero que en la escala nuestra de las brocas es la número 3. Pero si usted me pide trabajar en una caliza, pues yo me voy a elegir una broca de giro 5. Y si me voy a Vancouver a trabajar en la roca, esta especie de andesita, pues me voy a llevar una broca del giro 7. La máxima broca es la número 8, que es un diamante que corta cuarzo. Pero, claro, cuando yo tengo que preparar una oferta para hacer este tipo de ensayos, siempre pregunto qué tipo de roca es en la que voy a trabajar, porque depende de eso, es el tipo de broca y su dureza que voy a utilizar, ¿no? O sea que hay una escala en el mundo industrial. Si usted va en Google ahora y averigua las brocas, va a ver que existe esta escala de giro, giro 2, giro 3, giro 4, giro 5, giro 6, giro 7, giro 8, y estos giros son relacionados con la dureza de la broca, y esta dureza, ellos mismos, los mismos fabricantes, proveedores, le dicen a usted, eh, esta broca es más apropiada para este tipo de dureza de roca o para este otro tipo de dureza de roca. Con el tiempo uno ya desarrolla la experiencia, ya ve la roca y ya sabe más o menos qué tipo de dureza va a, a enfrentar y por lo tanto qué tipo de broca necesita utilizar. Y por último, ingeniera González, Jorge Cubas tiene dos preguntas. Respecto a la aplicación de este ensayo en minería superficial, ¿qué decisiones de diseño podría tomar a partir de conocimiento de las tensiones naturales in situ? Pregunta 2. Respecto al ensayo biaxial, ¿existe una normativa para este ensayo por la ASTM o se encuentra dentro del procedimiento del overcoring? Ok, empiezo a responder desde la segunda pregunta para arriba. Sí, existe la normativa. La misma norma, la misma estándar ASTM que prescribe el ensayo de overcoring es la que prescribe el ensayo biaxial, de la cámara biaxial. Es decir, los dos ensayos van de la manito, regulados por la misma normativa. En general, incluso lo típico es que uno viaja al campo con los dos equipos y hace el ensayo ahí al pie, apenas saca la muestra, pues ahí mismo hace el ensayo de la cámara biaxial. Así que incluso los proveedores, el proveedor que me da a mí la sonda para el ensayo de overcoring es el mismo que me da a mí la membrana para el ensayo de la cámara biaxial. Es decir, van juntos, están en la misma normativa, sí que está normalizado y está en la misma normativa que el otro ensayo. Son los dos partes del conjunto. Entonces, la otra pregunta es una pregunta más interesante. Quiero decir, me he encontrado muchos clientes que me dicen, necesito hacer este ensayo, y luego cuando enviamos el resultado, nos dicen, bueno, pero ¿y ahora qué hacemos con este resultado? ¿No? Hemos hecho el ensayo, hemos pagado un dinero, hemos roto ahí las brocas, hemos roto la sonda, yo qué sé, todo lo que llega a pasar en el campo, y cuando tengo el resultado yo no sé para qué sirve. Y es muy lamentable, ¿eh? Y esto pasa, y pasa
en varios países, pasa en Canadá, vamos, en Europa y aquí en Latinoamérica también. Los ingenieros no saben bien cómo sacar provecho de los resultados de ensayos de campo o de laboratorio. Y es todo un tema. Bueno, a ver, ¿cómo viene la película? Cuando usted decide que va a construir un túnel, usted necesita conocer la resistencia de su roca, usted determina índices, eh, índices que le van a hablar, que le van a caracterizar el macizo rocoso, y todo esto sirve para que en un modelo numérico usted introduzca estos datos como parámetros de entrada, y luego usted excava, simula, hace una simulación numérica de la excavación, y entonces lo que intenta es estabilizar ese macizo rocoso en el que se ha sacado un pedazo de roca y se ha roto ese equilibrio de tensiones, ¿no? Entonces, allí vamos, equilibrio de tensiones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la roca de manera natural, como dije al comienzo de esta presentación, tiene unas tensiones en el terreno, unas tensiones naturales. Y cuando usted excava, y en ese modelo numérico usted quiere sacar ese trozo de roca que corresponde a su túnel, rompe el equilibrio de esas tensiones naturales y vírgenes que ya estaban en el terreno. Y cuando lo rompe, usted tiene que saber cómo es el después. Hay un antes y un después. Es decir, dónde se producen las concentraciones de tensiones y de qué magnitud estamos hablando. Entonces, ese es uno de los objetivos por los que usted hace un modelo numérico, para poder determinar cuál es la magnitud de las tensiones que van a afectar la abertura de su túnel. Y a partir de allí, definir, por ejemplo, cuánto es el paso libre o el tiempo que la roca puede estar sin ningún soporte, aguantando hasta que luego de una excavación, de una explosión blasting, ¿no? ¿Cómo sería? Una explosión, sin colocar ningún soporte. ¿Cuánta luz le tiene que dar a ese tramo de roca que usted justamente ha hecho el blasting y tiene que remover el material y luego poner el soporte? Entonces, ese autosostenimiento, esta roca autoportante, ¿cuánto puede ser la longitud de este tramo? Para diseñar ese tipo de medidas, o para diseñar cuál es la abertura del túnel máximo que yo puedo realizar sin que se produzca un colapso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un fenómeno de bursting en un pilar, en una mina subterránea, mientras estoy haciendo una excavación en el túnel de al lado, o en el nivel superior, o en el nivel inferior? Para estimar este tipo de distribución de presiones que dan origen a colapso, a explosiones de la roca, estallido de roca, a deformaciones no deseadas de las aberturas, de las cavernas o de los túneles que usted esté excavando. Para todo esto, lo que se usa es hacer un modelo numérico para anticiparse, ¿no?, a este comportamiento de la roca. Entonces, para poder determinar el comportamiento de la roca mediante un modelo numérico, usted tiene que darle a ese modelo numérico unos datos. Entonces, unos típicos datos son los valores de resistencia de la roca, es decir, cuánto la roca me va a resistir. Eso se obtiene de ensayos de laboratorio, como todos conocemos. Pero existe otro dato, que es cuánto de presión la roca ya está trabajando, ya está sometida, y que le viene de manera natural, que son tensiones vírgenes, que es un escenario virgen en la roca. Entonces, ese valor tiene que ser introducido en el modelo numérico como valor de presión circundante, incluso antes de haber empezado a simular la excavación. Y ese es el valor que yo le doy con este ensayo. Es el valor de la presión natural o virgen que tiene un macizo rocoso antes de haber sido intervenido con una excavación. Pero muchas veces, además de ese valor, sucede que en una mina que ya viene explotando,
yo qué sé, van bajando 400 metros de profundidad, 500, 600, 700, y resulta que a medida que usted va activando la roca, porque va explotando y extrayendo el cuerpo mineralógico en una mina, en los niveles superiores se siguen produciendo deformaciones. Y se observa que puede haber algún colapso, puede haber algún movimiento sísmico o puede haber alguna deformación que no estaba prevista o que se está observando, que aún se tolera, pero que se está observando y que hace que uno desconfíe del soporte minero que está utilizando. Bueno, en esos casos también el cliente nos llama y nos dice, a ver, yo quiero saber cuál es la tensión del terreno que hay aquí. Y esa tensión, sorry, esa tensión del terreno no viene dada por el estado virgen de la roca, sino que viene dada por toda la actividad minera que usted viene haciendo en los niveles inferiores y que están transformando todo el campo de tensiones y que están redistribuyendo toda la tensión a través del macizo rocoso y que están generando, debido a la geometría de su mina, combinado con la geología estructural y la resistencia de la roca, están generando zonas de concentración de tensión. La roca está sometida a muy alta presión y a la mínima que usted está trabajando en niveles inferiores de la mina, estas zonas de alta presión estallan y colapsan y generan accidentes dentro de la mina. Entonces, nosotros también determinamos las tensiones del terreno cuando ya no son vírgenes, cuando ya han sido afectadas por actividad minera en otros niveles, digamos niveles inferiores o niveles paralelos de la zona donde se pretende hacer la medición. Entonces, esta es la utilidad básica, la utilidad más importante que tiene este dato. Cuando usted obtiene estos resultados, usted es capaz entonces de ir a su computadora y usar un software de geomecánica y simular el comportamiento de la roca, sabiendo, gracias a los trabajos de laboratorio, cuál es la resistencia de su roca, pero sabiendo, gracias a nosotros, cuál es la tensión que ya existe, ya está existiendo en la roca antes de que usted haya hecho nada. Y que esa es una tensión que usted la tiene que tener en cuenta y sumarla a la tensión que va a generar cuando usted empiece a excavar la roca y que va a afectar de manera directa el diseño del soporte minero que usted adopte. Muchas gracias, ingeniera González. Gracias por su presentación y sus respuestas. Por nada, gracias a vosotros por la atención y por el interés en estos temas. Son temas muy útiles, son temas que mueven a la industria, son temas que vinculan la academia, la investigación, con la industria de manera muy directa, porque son de aplicación inmediata, y como dije al comienzo de la presentación, este tipo de ensayos es un ensayo muy útil para todo tipo de actividad que tenga que ver con la interacción con la roca, con el macizo rocoso y con el suelo, no solamente en el ambiente minero, sino también en las obras civiles, en las obras hidráulicas, hidroeléctricas y nucleares. Así que os agradezco cantidad que me hayan dado esta oportunidad de compartir en esta tarde con vosotros un poco de lo que hacemos día a día. Un abrazo a todos y bueno, espero que estemos todos sanos en este tiempo de pandemia. Así un día puedo visitarlos en persona, cara a cara en Perú y disfrutar de ese hermoso país que tenéis vosotros y que debes estar orgullosos de él, que es una preciosura de país, que espero y ruego a Dios poder visitarlos. Gracias.